Bien, la idea de esta clase, más taller que una clase, es poder repasar algunos aspectos de la doctrina de la gracia que ya enseñé y que comprobé que no, que por lo menos en algún sector de nuestra membresía no quedó tan claro. La verdad es que cuando di los exámenes para los candidatos a enseñar a los niños, muy bien, súper bien los exámenes, pero vi debilidad respecto al asunto del nuevo nacimiento. Así que la idea es que podamos repasar específicamente la doctrina del nuevo nacimiento. Así que vamos a hacer eso. Que el Señor nos ayude. Este tema tiene implicaciones importantísimas. Yo no creo que nos dé el tiempo hoy, pero mi idea era mostrarles lo que hemos aprendido durante las clases y comparar mi posición con el arminianismo clásico y el arminianismo wesleyano. Esencialmente, las tres posturas son las mismas, pero cambia la sistematización de una manera distinta, pero esencialmente es lo mismo. Ojalá nos dé el tiempo para mencionar qué denominaciones se encuentran dentro del arminianismo clásico y qué es el arminianismo wesleyano y cómo ellos sistematizan su doctrina. Pero si no nos alcanza el tiempo, al menos quiero que todo lo que vemos acá en el pizarrón quede claro, especialmente la regeneración, qué es y cómo ocurre. Y para los que no han podido obtener claridad sobre este asunto, creo que esto va a ser todo un antes y un después en su comprensión de su propia conversión, de su santificación e incluso del evangelismo. Nos puede añadir mucha sabiduría. Bien, veamos el esquema en general. Esta es la doctrina de la gracia de Dios o las doctrinas de la gracia, entendiendo que cada una de estas gracias que vemos debajo son una doctrina en sí misma. Entonces, cuando hablamos de las doctrinas de la gracia, tenemos que hablar de gracias legales y gracias operantes. Las gracias legales nos confieren derechos. Cristo ganó para nosotros ciertos derechos. Las gracias operantes son las obras, las operaciones de Dios en nuestra naturaleza, en nuestro corazón, que nos capacitan para poder ser salvos, para poder caminar con Él. Entonces, dentro de las gracias legales, la gracia principal es la unión con Cristo. De hecho, nosotros podríamos separar esta flecha de acá, no sé cuál era el filón que teníamos allá, pero la unión con Cristo, tal y como la vemos acá, no es solamente la madre de la justificación y la adopción, sino la madre de todas las gracias operantes, en el sentido de que aparte de nuestra relación con Jesús, aparte de lo que Cristo hizo como nuestro representante a nuestro favor, no es posible que Dios nos bendiga con gracia de ninguna manera. Nosotros hemos sido bendecidos, dice Pablo en Efesios capítulo 1, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Eso significa que Cristo, como nuestro representante, compró a través de su vida perfecta, muerte sustitutiva y resurrección, la gracia de Dios. Esa gracia siempre existe en unión con Cristo. Cuando hablamos de unión con Cristo, hablamos de Cristo como nuestro representante. ¿No es cierto? Y que cuando por la fe, cuando nosotros creemos, los beneficios de lo que Él hizo a nuestro favor comienzan a aplicarse a nuestras vidas. ¿Está claro eso? Entonces, dentro de las gracias legales, se nos concede el derecho de unirnos a Jesús cuando nosotros creemos. Cuando creemos en Cristo, lo que Cristo hizo a favor de la humanidad cuenta para mí, cuenta para el que cree, se aplica al creyente. Entonces, simultáneamente al creer somos unidos a Jesús y en esa unión con Cristo o de esa unión con Cristo emana, sale, surge nuestra justificación y nuestra adopción. Porque Cristo fue justificado por medio de sus obras, ahora esa justicia se imputa a mí cuando yo soy unido a Jesús. Lo que Cristo hizo a través de su vida perfecta a favor de la humanidad cuenta como mío, se aplica a mí cuando creo. Y también se me concede el derecho de ser un hijo de Dios. ¿Estamos claros en eso, no es cierto? Después vienen las gracias operantes. ¿Estamos claros? ¿Gracias legales? Sí.
Las gracias operantes entonces son las operaciones de Dios en la naturaleza del hombre. Nosotros sabemos que el hombre es depravado y que jamás buscaría a Dios a menos que Dios haga algo en su naturaleza para inclinarlo a buscarlo. Mi sistematización es esta: gracia preveniente, gracia convincente, gracia regeneradora, gracia consecuente. En el arminianismo clásico solo se habla, el arminianismo de Arminio, el arminianismo reformado, se habla de regeneración y gracia consecuente, porque se incluye conceptualmente dentro de la regeneración la gracia preveniente y la gracia convincente, tal y como yo las voy a explicar ahora. Se usa el mismo término para englobar las tres gracias: preveniente, convincente, regeneradora. ¿Me entienden eso? Wesley, que nació en otro siglo, en los días de Arminio no existía el debate sobre el orden de la salvación, qué ocurre primero, qué ocurre después, cuando Dios nos salva. Primero somos unidos a Cristo o justificados. O somos primero justificados o adoptados. ¿Qué hace Dios primero? ¿Nos ilumina o nos regenera? Y después de la regeneración, ¿qué sigue? ¿La justificación o la santificación? Ese es el debate del orden de la salvación. De eso trata esta clase taller. Orden de la salvación. El ordo salutis, como se conoce el debate históricamente. Ahora, así que ninguno de los reformadores, ni Lutero, ni Calvino, ni Arminio, ninguno de ellos se preocupó por ser demasiado preciso respecto al orden de la salvación. Es algo anacrónico para ellos. Ahora, en los días de Wesley, el debate sí estaba puesto sobre la mesa y Wesley habló de gracia preveniente, convincente y consecuente. E incluyó la gracia regeneradora dentro de la gracia convincente. Yo prefiero separarlas y agregar también la gracia glorificante, puesto que es el término, es la culminación de las operaciones de Dios en la naturaleza del hombre. Y ahora voy a explicarles mejor por qué yo prefiero separarlas y vamos a ver eso claramente. Bien, entonces empecemos. Gracia preveniente. Voy a refrescar las definiciones que ya hemos visto. Es todo lo que Dios hace para convencernos de quién Él es decir, de su existencia y de que Él es un Dios digno de nuestra adoración y gratitud. Todo lo que Dios hace, eso todo es todo, es muy genérico, ¿no es cierto? Todo lo que Dios hace para convencernos de quién es Él, despertar nuestras conciencias a su voluntad, el bien y el mal, y ablandar nuestros corazones a fin de inclinarnos a buscarlo. No vamos a ver todo el fundamento bíblico que ya fue dado en clases y predicaciones, pero a modo de repaso, Él pone evidencias por todos lados de su existencia, Él despierta nuestras conciencias al bien y al mal, Él nos da testimonio a través de sus bendiciones de que Él es un Dios bueno que quiere bendecirnos, y por medio de su providencia, especialmente de las aflicciones, los tiempos de pobreza, escasez, enfermedad, nos mueve a buscarlo. Es fundamental entender esta gracia. Ningún hombre jamás tendría ni la más mínima inclinación a buscar a Dios, y cualquier grado de bondad que queda en el hombre natural se extinguiría aparte de esta gracia de Dios. Esta gracia de Dios explica el bien que hay en el mundo. No existiría el bien en el mundo aparte de esta gracia. No existiría. Esta gracia preveniente es la que nos convierte en buena tierra, en las palabras de Jesús en la parábola del sembrador. Aquellos que creen, dice Jesús, antes de creer ya eran buena tierra. Eran personas predispuestas a responder al mensaje. Hay personas no predispuestas y personas predispuestas. Esas personas predispuestas son personas con una humildad que los destaca de los demás, que por humildad no es que no tengan orgullo, sino que están dispuestos a escuchar, están dispuestos a reconocer que necesitan un Salvador, reconocen su ignorancia, su miseria. ¿Quién logró eso? ¿Cómo hace que un pecador orgulloso y aborrecedor de Dios por naturaleza llegue a estar dispuesto a escuchar? Tenga la humildad de decir, yo necesito un Salvador. Estoy dispuesto a escuchar acerca de tu Jesús porque yo necesito un Salvador. Es la gracia preveniente. Todo lo que Dios hace para inclinar al hombre a buscarlo a Él, ablandando su corazón, despertando su conciencia a su voluntad y dándole evidencia de que Él existe y de que Él es un Dios glorioso.
Los moravos, el movimiento misionero más importante, más revolucionario, más impactante de la historia de la iglesia, hablaban de, cuando enviaban a sus misioneros por todo el mundo, ir a recoger los frutos de la gracia proveniente. Dios ya fue antes de nosotros, decían ellos, y preparó el campo. Él convirtió a muchos hombres en buena tierra, y es solo cuestión de encontrarlos. Cuando nos escuchen, van a responder, porque Dios ya los tiene listos para eso. Bien, gracia convincente. Lo definimos así. Esta es la operación de la gracia de Dios que abre el corazón de los hombres para que sean iluminados y completamente convencidos de la verdad del Evangelio. ¿Estamos claros? La gracia preveniente no nos dice quién es Jesús, qué es lo que Él hizo por nosotros. No nos habla acerca de la condenación y del infierno. No nos habla acerca de la cruz del Calvario. La gracia convincente sí lo hace, llega por excelencia a través de la palabra de Dios. Dios abre el corazón a través de su palabra, resplandecen las palabras de Pablo en 2 Corintios capítulo 4, versículo 6, resplandece con la luz del Evangelio las tinieblas de la mente del hombre para que vean que Dios es glorioso al conocer a Jesús, al conocer el Evangelio. Eso es lo que sucede. En Hechos 16:14, por ejemplo, se nos dice, el Señor abrió el corazón de Lidia para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Dios abre el entendimiento por medio de su palabra, que es viva y eficaz, para convencer al hombre de las verdades que proclama. Abre el corazón y hace que lo entendamos todo. Esta es la gracia que nos despierta del sueño, que hace que realmente nos demos cuenta que estamos desesperados aparte de Cristo, que estamos condenados. Pablo dice en 1 Tesalonicenses capítulo 1 versículo 5, nuestro evangelio no llegó a ustedes cuando ellos llegaron ahí como misioneros, ¿no? A Tesalónica, solamente con palabras, sino con poder y con el Espíritu Santo y con plena convicción. Eso es lo que esta gracia convincente produce, para la redundancia, convicción de la realidad del evangelio. No podés negarlo. No podés en ese sentido contradecir o resistir el efecto de esta gracia. Podés rechazarla, por supuesto, pero estás convencido de la verdad. No tenés escapatoria. La luz alumbra toda tu cara, por así decirlo, y no podés negar que esa es la verdad. Ahora, mientras que la gracia preveniente es de carácter universal e incondicional, ahí están los cielos que proclaman la gloria de Dios a todos los hombres. Ahí está la conciencia por medio de la cual Dios habla a todos los hombres. Todos los hombres son bendecidos y todos los hombres pasan por etapas que los mueven a pensar y a sentir la necesidad de un Dios salvador, de un Dios bondadoso. Ahora, a diferencia de la gracia preveniente, que entonces es de carácter universal e incondicional, la gracia convincente es dada a aquellos que son humildes. Y esto demanda una explicación y algunas aclaraciones. La condición para ser convencido de quién es Cristo o para que se nos revele el misterio de Cristo es ser humildes. ¿De dónde saco eso? Hemos visto muchas escrituras, un mero repaso. Mateo capítulo 11, versículo 25. Jesús está predicando por todos lados, diciendo que Él es el Mesías, enseñando qué es el reino de Dios y cómo un hombre se salva. Y entonces dice, Padre, te alabo. La mayoría lo rechazan. Te alabo, Padre, porque escondiste estas cosas que yo estoy predicando, ¿no? Ese es el sentido. Escondiste estas cosas de sabios y entendidos y las revelaste a los niños. La palabra revelar significa correr el velo. Eso habla de esta obra iluminadora de la gracia de Dios que nos convence de la verdad, de la realidad, que hace que veamos a Cristo y digamos, Él es el Hijo de Dios. Él lo es. No es un simple hombre. No es el mero hijo de José y María. No es un simple carpintero, es Dios encarnado. ¿Cuál es el requisito? Ocultaste estas cosas, es un juicio, ocultaste estas cosas de los sabios entendidos, es decir, los soberbios, los que no son humildes, los que no reconocen que necesitan aprender, los que no confiesan su ignorancia, los que creen que son salvos por sus obras, y las revelaste, Padre, a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Niños son los humildes, aquellos que como niños están dispuestos a escuchar, que no asumen que conocen todo. ¿No es cierto? Que saben que necesitan de otros para conocer el mundo, para entender las cosas.
Ahora, eso no significa que alguien que no sea humilde no pueda ser convencido por Dios de la verdad del Evangelio. No significa eso. Pero en ellos esta gracia va a tener un efecto diferente. Mientras que en aquel que es humilde, esta gracia lo capacita, libera su mente para anhelar a Cristo. En aquel que odia a Dios y que siempre y que lo rechaza solamente y que jamás respondió a la gracia preveniente, ¿no es cierto? Que nunca respondió a los susurros de Dios en su conciencia, a la evidencia que está ahí, a los llamados por la providencia, aquel que no ha hecho más que endurecer su corazón, cuando sea convencido, va a odiar más a Cristo, porque va a verlo como una amenaza de la que no puede librarse. Eso sucedió, por ejemplo, en Hechos capítulo 6. Esteban predica el Sanedrín, los mismos que habían matado a Jesús. Y se dice que ellos no podían resistir a la sabiduría y el espíritu con que hablaba. No podían contradecirlo, estaban convencidos, gracia convincente, pero no ablandó sus corazones. No los liberó, no les dio libertad para que ellos digan, somos pecadores, Señor, sálvanos, reconocemos la verdad. Ellos se endurecieron más. En Hechos capítulo 7, Esteban vuelve a predicarles, ellos no pueden resistirlo, pero él les dice, ustedes resisten siempre el Espíritu Santo. Saben que lo que les digo es verdad porque el Espíritu da testimonio, los convence, pero ustedes ¿qué hacen? Lo resisten, luchan y lo matan a piedrazos, ¿no es cierto? Entonces es condicional a la humildad. Pablo estaba ahí y participó del asesinato de Esteban. Sin embargo, a pesar de eso, Esteban sembró en Pablo. Cuando Pablo se encontró con Jesús en el camino de Damasco, cuando él le cuenta a Timoteo y recuerda su salvación, él dice, yo fui recibido a misericordia porque lo hice en ignorancia. Yo era un ignorante, yo no sabía, yo estaba convencido que Jesús era un falso profeta. Pero él escuchaba y veía el efecto de la predicación, experimentaba el efecto de la predicación de Esteban. Cuando él ve a Jesús y se convence, cuando la evidencia brilla ante sus ojos, no, él se arrepiente. Él era buena tierra porque lo hacía en ignorancia, era sincero. Bien, estamos claros en eso, ¿no es cierto? ¿Cómo se ve a alguien? ¿Cómo se ve a alguien que ha sido despertado por la gracia convincente? Y acá es bueno usar el término despierto. Esto nos da sabiduría. ¿Quiénes están despiertos y quiénes no? Esta gracia despierta a los que duermen. Y nosotros tenemos que identificar si alguien está despierto o está dormido. ¿Me entienden? En Romanos 7 tenemos un hombre que ha sido despertado por la gracia convincente. Esta gracia, vuelvo a decirlo, libera la mente para que entienda, pero no libera la voluntad. Eso viene en la gracia regeneradora. Libera la mente y los deseos, entiendo y quiero, no la voluntad. De las tres facultades, intelecto, emociones y voluntad, la gracia preveniente inclina las tres facultades hacia Dios. Nos predispone a recibirlo, a escucharlo. La gracia convincente ahora ya trae un grado de sanidad, de libertad en nuestra mente y en nuestros deseos para comprender el misterio del Evangelio y para anhelar a Cristo, para arrepentirnos de nuestros pecados. No será hasta la gracia regeneradora que nuestra voluntad también es librada. Veamos eso bíblicamente. Romanos 7 nos muestra un hombre que ha sido despertado por la gracia convincente, pero todavía no regenerado. Vean cómo se ve. Él dice, vean lo que él reconoce. La ley es espiritual, ¿no? Él ve la ley de Dios y la entiende y se dio cuenta de que estaba condenado. Antes él creía que la obedecía. Ahora que la gracia de Dios le mostró su pecado, él se da cuenta que toda la vida fue un pecador. La ley es espiritual, pero vean esto, yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. Él se da cuenta de que no puede librarse del pecado. Soy un esclavo. No puedo vencer, no puedo derrotar el mal. No puedo obedecer la ley porque la ley es espiritual y yo soy carnal. Carnal significa caído, depravado, corrupto, vendido a la esclavitud del pecado. El pecado es mi amo. Entonces, ¿en qué se ve eso? ¿En qué es su amo? Versículo 15, no practico lo que quiero hacer, sino que lo que aborrezco, eso hago. Escuchen el lenguaje. Él ya entiende que él es un pecador y entiende qué tan santo es Dios. Entiende que es incapaz
moralmente de someterse a Dios, que es tan malo que no puede ser bueno. Y lo ve en esto, en que cuando él fue despertado por la gracia convincente, intentó reformarse a sí mismo, intentó obedecer la ley y no puede. No practico lo que quiero hacer. Vean, sus deseos ya fueron liberados. Él quiere obedecer a Dios ahora, pero se da cuenta de que no le es posible. No practico lo que quiero hacer, sino lo que aborrezco, eso hago. Este hombre despertó a su pecado, está de acuerdo con lo que Dios dice acerca del pecado y la santidad, aborrece el pecado, quiere obedecer, pero no puede. Soy un esclavo del pecado. El pecado me lleva cautivo y termino haciendo lo que no quiero hacer. Peco y añado pecado al pecado y yo quiero obedecer, pero no me es posible. Entonces dice, yo sé que en mí, es decir, en mi carne, en mi naturaleza caída, no habita nada bueno. Todavía él no fue regenerado. Porque vean esto, vean lo que la explicación de él. ¿Por qué todavía no hay nada bueno en mí? ¿A qué se debe, Pablo, eso? Porque preposición que denota explicación, que denota razón, dice, porque, Pablo, vos estás diciendo que sos esclavo del pecado, vos querés obedecer y no podés hacerlo. No podés dejar de pecar aunque querés dejar de pecar, no podés hacerlo. Entonces tu conclusión es, yo soy tan malo que no hay nada bueno en mí. En mí, esto es, en mi voluntad, no puedo vencer, no puedo dejar de pecar. ¿Qué tanta maldad hay en mí? Que soy un adicto irrecuperable. ¿Por qué, Pablo? ¿Cómo te das cuenta de eso? Saco esta conclusión porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Estado legal. Gracias, convincente. ¿Lo vieron ahí? El querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Quiero, pero no puedo. Sus deseos ya fueron librados. Este hombre ya quiere obedecer, pero no puede hacerlo. Tiene el querer, no tiene el hacer. Tiene los deseos, no tiene la voluntad. Tiene libertad de razón y libertad de deseos, no tiene libertad de voluntad. De sus tres facultades, dos ya han sido liberadas. Entiendo y quiero, pero no puedo. ¿Lo entienden? Bien. Pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero, eso practico, vuelve a lo mismo. Conclusión, versículo 24, miserable de mí. ¿Quién me libertará de este cuerpo de muerte? Ahí es donde te lleva la gracia convincente. Estás queriendo salvarte por vos mismo, decís, no puedo, no puedo, necesito un salvador. ¿Quién me libertará? ¿Quién me salvará? Libertará es libre, libertad. ¿Quién me hará libre de este cuerpo en el que habita una maldad que me arrastra al pecado? No soy libre, soy un esclavo. Versículo 14, he sido vendido a la esclavitud del pecado. Versículo 24, ¿y quién me librará de esa esclavitud? Miserable de mí. Eso es un estado miserable. Conozco la verdad, quiero obedecerla y no lo puedo hacer. Sé que si peco seré condenado y sin embargo no puedo dejar de pecar. Así se ve un hombre que responde la gracia convincente. Entra en este estado que Wesley llamaba estado legal. Esto va a ser útil. A ver, ¿dónde meto eso acá? Él hablaba de estado natural, legal y estado de gracia. El estado natural es el que se corresponde a la gracia preveniente porque es común. Toda la naturaleza de cada hombre ha sido afectada por la gracia proveniente, es natural. El estado legal es el que nos despierta, valga la redundancia, a los alcances de la ley de Dios. Nos muestra que Dios es un juez, que Él tiene una ley, que nosotros somos criminales ante esa ley. Y nos hace gemir como el hombre de Romanos 7, ¿quién me librará? Estoy condenado. Y el estado de gracia comienza en la regeneración y sigue por los siglos de los siglos, hasta a partir de la glorificación. Bien, estamos hasta acá. Gracia regeneradora. Esta es la gracia por medio de la cual la voluntad es liberada para obedecer a Dios. Y acá necesitamos pensar, entender. Vimos entonces que la gracia preveniente nos inclina, nos predispone a escuchar a Dios y a responder a su llamado cuando llega. Su llamado llega en la gracia convincente.
por excelencia a través de la predicación del Evangelio. Puede llegar por otro medio, puede llegar a través de los medios por los cuales viene la gracia preveniente, gracia convincente. No tenemos seguridad de que eso pueda pasar. ¿Puede pasar? Sí. Dios podría intensificar su gracia, Dios podría hablar en sueños, hay testimonios, hay casos, pero no es algo común. Por eso es que se nos manda a predicar con la esperanza de convencer a las personas de sus pecados y de quién es Cristo, ¿no es cierto? Dios no hace su trabajo solo a través de la gracia preveniente, más bien prepara el terreno para que nosotros vayamos a hacer el trabajo predicando el Evangelio y siendo los medios de la gracia convincente. Bien, la gracia regeneradora entonces ahora libera la voluntad. Gracia preveniente nos predispone a escuchar la palabra de Dios. Gracia convincente libera la mente y libera los deseos. La gracia regeneradora libera la voluntad. Ahora sí, Dios produce en nosotros no solamente el querer, sino también el hacer. ¿No es cierto? Si el hombre de Romanos 7 dice, el querer está en mí, pero no el hacer, Filipenses 2:13, Dios produce en ustedes tanto el querer como el hacer. Él produce las dos cosas. ¿Qué ocurre y cómo ocurre? Ahí vamos a quedarnos probablemente hoy. ¿Qué ocurre y cómo ocurre? Vamos a entender bien esto. ¿Qué ocurre? Bueno, para entender qué ocurre en la regeneración necesitamos entender qué es lo que ocurre en las gracias operantes en general. El hombre, en las palabras de Agustín, tiene una naturaleza buena, pero está enferma, ha sido infectada por el pecado. Adán y Eva fueron creados buenos. El hombre, por naturaleza, por diseño, es bueno, ¿no es cierto? No había maldad. El hombre es una criatura benigna, no maligna. No fuimos creados criaturas malignas o miti-miti, no. Nuestra naturaleza es buena. La naturaleza de Adán y Eva es buena. Cuando ellos pecaron, esa naturaleza se enfermó, se infectó y fue corrompida interiormente. Pero no de manera absoluta. No pasaron de ser buenos a ser demonios. Pasaron de ser buenos ahora a ser buenos y malos. Porque mientras que todavía quedan restos, o sea, la naturaleza original permanece, esa naturaleza ha sido ahora infectada, así que ya no se encuentra en su estado de inocencia, de pureza original. Ahora ha sido infectada. ¿Qué es lo que esa infección produce? Produce un debilitamiento de todos los atributos comunicables de Dios en el hombre. Explico. El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Eso significa que Dios nos heredó, nos compartió ciertos atributos de Él que puso en nosotros, de manera limitada, como la justicia, el amor, la fidelidad, la bondad, etc. La pureza, ¿no es cierto? Por naturaleza, Adán y Eva eran justos, humildes, amorosos. Ahora, cuando ellos pecan, su naturaleza se enferma. ¿Qué sucede? No sucede que pierden toda justicia, toda bondad, toda humildad, toda pureza, sino que ahora al lado de esa se debilitan, todas esas cualidades se debilitan tremendamente y al lado crecen impureza, injusticia, desamor, egoísmo, orgullo. Entonces las virtudes naturales de la imagen de Dios en el hombre permanecen, pero han sido tremendamente debilitadas, se han marchitado. El grado en el que ahora se ven en los hijos de Adán, que es igual que como fue en Adán y Eva después de que cayeron, ¿no es cierto? Es mucho, pero muchísimo menor que como fue en la creación. Y al lado han crecido las hierbas malas del pecado, que son las características antagónicas a las virtudes de los atributos de Dios en el hombre. ¿Sí? ¿Seguro? ¿Entendieron? Entonces, cuando un hombre nace ahora, ¿tiene justicia? ¿Tiene un sentido de la justicia por naturaleza? ¿Un sentido de la bondad? Sí. Claro, nos indignamos cuando vemos un abuso, cuando un hombre toma a otro hombre y le hace daño. ¿Por qué nos indignamos? ¿Por qué existe tal cosa como la justicia social en este mundo? Porque hay un sentido de la justicia que permanece, marchitado, torcido, distorsionado, pero ahí está.
Y también hay injusticia, por eso hay justicia social, porque hay injusticia. ¿Sí? Entonces, ¿hay un sentido de la bondad y el amor? Claro. ¿Cuántos padres aman a sus hijos? La mayoría los aman, pero con un amor contaminado con orgullo. Porque no es que tenemos dos naturalezas separadas, buena y mala, se han mezclado. Es una naturaleza buena infectada. Eso es lo que ustedes tienen que entender. La naturaleza es buena, pero se infectó. Gravemente se infectó. Tanto que si lo dejamos solo, si Dios no viene a mejorar esa condición en la que nosotros nacemos, si Él no viene a traer algún grado de sanidad para revertir los efectos de la caída, de la infección, si no hace que retrocedamos un poco más cerca del estado original, ¿y cómo ocurre eso? Fortaleciendo las virtudes originales de nuestra naturaleza y mitigando las antinaturales, las características antagónicas de la caída. Si no empieza, si en algún grado vamos a decir que esta es la naturaleza del hombre, recta, sana, se ha torcido. Si Dios no la endereza en alguna medida, los restos de justicia y de bondad, de pureza, de humildad que quedaron en el hombre, no serían suficientes para que este hombre llegue a decir: yo reconozco que soy un pecador y que todo esto es nuestra culpa. Por lo tanto, me vuelvo a Dios. Va a tener justicia para indignarse con los demás que pecan, pero no le va a alcanzar para condenarse a sí mismo, porque la caída es algo muy grave. Nacemos en un estado deplorable. Tanto así que Dios tiene que trabajar toda la vida y son pocos los que se salvan. ¿Me entendieron? ¿Qué es lo que Dios hace en sus gracias operantes? Piénsenlo así. La naturaleza del hombre es buena pero está enferma. ¿Qué hace cada gracia de Dios? Trae grados de sanidad, revirtiendo los efectos de la caída. Sin esta gracia, este mundo sería Sodoma y Gomorra desde Génesis 3 hasta acá. Los tiempos de Noé hasta acá. No habría, ¿entienden? Nos marchitaríamos del todo. Las veces que los hombres han rechazado toda la gracia de Dios y que se han quedado sin gracia, sin sanidad, cuando el médico dice: no hago más nada por ustedes, no me quieren, sigan su camino. Génesis 6:5, todo designio de los pensamientos, todo designio de los pensamientos de ellos era de continuo solamente el mal. Ahí sí que es difícil distinguir a un humano de un demonio. Pero la razón por la que eso no está pasando hoy, y va a volver a pasar en algún momento, no como los días de Sodoma, y este mundo será una gran Sodoma en algún momento, pero la razón por la que no todo pensamiento del corazón de cada hombre es continuamente el mal, eso significa que ya no hay más justicia, ya no hay más bondad, ya los padres no aman a sus hijos. ¿Entienden lo que estamos hablando? Es el infierno mismo. Ya no quedó nada del original. La infección avanza y avanza y avanza y avanza. El diablo la alimenta, la corrompe. Y si Dios no viene a trabajar para sanar, el hombre jamás se arrepentiría. ¿Pero por qué? Porque no tiene suficiente justicia, suficiente bondad. ¿Por qué te arrepentís de tus pecados? Porque te pones de acuerdo con la justicia de Dios. Porque si no, Dios es bueno y yo soy el malo. Pero para que eso suceda, tienes que tener un grado suficiente de justicia y bondad en tu naturaleza para llegar a ese punto y aceptarlo así. ¿Cómo llegás a ese grado? No lo tenés por naturaleza. Tu naturaleza, tal y como nació, no te alcanza. Ahí entran las gracias de Dios. ¿Entienden? ¿Seguros que me entendieron el concepto? ¿Sí, amados? Buenísimo. ¿Cuántos no los habían entendido así? Que no lo tenían claro como ahora. Bien. Y los grados y tal como lo estoy diciendo ahora. La mayoría. Bien, entonces, la gracia preveniente comienza a traer un grado de sanidad y nos muestra: hay un Dios ahí, al que le debo mi vida. Piensen que hay personas que oran, le dan gracias a Dios, hablan de Dios sin amarlo con todo su corazón, ¿no es cierto? Despierta la conciencia: hay bien y mal, hay bien y mal. Entonces, no quieren que la conciencia los acuse, experimentan la culpa. Dicen: Dios es bueno, ¿por qué nos bendice? Entonces se sienten agradecidos y reconocen que Dios es bueno.
y pasan por circunstancias que hacen decir, Señor, te necesito. ¿Cuánta gente que algunos después se convierten, otros nunca, pero en un momento de necesidad dicen, vine a la iglesia, ora por mí, ¿no es cierto? La gracia convincente entonces trae un mayor grado de sanidad. Ahora libera la mente para entender completamente. Nos despierta al punto no de que decimos por favor oren por mí, sino que yo soy un pecador condenado. Yo entiendo ahora por qué Cristo murió por mí, porque yo merecía colgar de esa cruz. Yo desperté la ira de Dios. Y aparte de él, el infierno es lo que merezco. ¿Se dan cuenta? Se libera la mente, pero también los deseos de aquellos que son buena tierra. Y dicen, y quiero, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cuando Pedro predica en Pentecostés, ellos se compungen de corazón y dicen, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Entendieron? Ustedes mataron al santo, les dice Pedro, y lo aceptan. La gracia vino, los convenció, esta es la verdad, era el Mesías, ¿y ahora qué hacemos? Quieren cambiar, ya su mente se liberó y sus deseos también, ahora falta la voluntad. Bien, habiendo entendido qué ocurre, y entiendan esto, cada grado de gracia es un grado de vida, porque en la regeneración se libera la voluntad. ¿Y qué pasa en la gracia de la santificación, que es la gracia consecuente, que viene como una consecuencia de nuestra entrega al Señor? Lo mismo que en todo lo demás, lo que empieza en la regeneración simplemente sigue hasta la glorificación. Es la misma obra. Por eso Arminio incluía todo dentro de la regeneración. Cuando él decía regeneración, hablaba de gracia proveniente, gracia convincente y gracia regeneradora. Y es por eso que incluso calvinistas hablan de la santificación en adelante como glorificación en progreso. Porque es lo mismo, lo que se hace siempre es lo mismo. Se está restaurando la naturaleza de Dios. Estamos volviendo a ser el Adán y Eva original. Paso a paso y poco a poco. Empieza en la gracia proveniente y sigue hasta la gracia glorificante, donde ya la sanidad es absoluta. Entonces cada gracia trae un grado de sanidad. Se nos inclina a Dios, cosa que jamás haríamos aparte de esta gracia. Se libera la mente y las emociones, se libera la voluntad y ahora ese trabajo de libertad de mente, de emociones y voluntad se profundiza. Más entendemos conforme caminamos con el Señor, más queremos seguirlo y más fuerte es nuestra voluntad para decir no al pecado y sí al Señor. No es distinto lo que sucede en la santificación de lo que ocurre en la regeneración, es lo mismo. Solamente que hablamos de santificación a partir de que ya tu voluntad fue liberada. Pero es exactamente lo mismo. Hasta que en la glorificación el Señor con el poder de su palabra terminará de sacar la maldad de infección de nosotros y de ahí creceremos hasta el infinito, sin techo, en semejanza a Dios. Cada vez más justos, cada vez más buenos, cada vez más puros. Ya sin pecado. Bien, ¿entendieron? Wesley solía decir, cada grado de gracia es un grado de vida. ¿Qué es vida? Es volver a la vida original, al diseño original, a los Adán y Eva que alguna vez fuimos. ¿Entienden? ¿Se entendió? Esto añade toneladas de sabiduría, ¿eh? Toneladas de sabiduría. Y estas gracias son dinámicas. Uno puede aumentar en gracia, disminuir en gracia, puede volver atrás. Esto es dinámico. Dependiendo de qué vos hagas. El Señor también puede aumentar o disminuir el caudal de su gracia. Esto nos da esta imagen. Somos buenos, pero estamos enfermos. Tan enfermos que, buenos por diseño original, no significa que, no estoy negando que el hombre sea malo, depravado, ya hablamos de eso, ¿no es cierto? Ya lo entendemos. Que somos más malos que, o sea que hay mayor maldad que bondad en nuestra orientación a Dios en nuestro estado caído, aparte de la gracia de Dios, eso ya lo entendemos. ¿Cómo tenés que pensar vos de vos, cristiano, ¿no es cierto? Yo soy bueno. Ya mi mente de Bernabé se dice, varón bueno, somos buenos, ¿no es cierto? Hemos sido recreados, dice Pablo, conforme a la justicia y santidad de la verdad. Entonces, quiero a Dios, lo entiendo, lo deseo, mi voluntad se inclina a Él, pero estoy enfermo. Por lo que necesito todos los días la medicina, todos los días. Y a veces necesito una dosis más grande. Y si no tomo la medicina,
la enfermedad del pecado avanza, no se detiene porque está dentro mío y está viva y se mueve. Y hay un diablo y afuera hay un mundo tratando de alimentar esa maldad que está ahí, de darle de comer. Entonces yo tengo que impedir que coma y comer lo que me dice el Señor, la comida saludable de los medios de gracia. ¿No es cierto? Y así estamos, en el hospital de la gracia. Bien, eso es lo que ocurre. Clarísimo, ¿no es cierto? Es bueno entender que hay fronteras, son distintas operaciones, pero es bueno entender que en todas las operaciones se está buscando revertir los efectos de la caída y llevarnos a cumplir con el propósito de ser conforme a la imagen y semejanza de Dios más y más. Bien, ¿cómo ocurre la regeneración? ¿Cómo ocurre? Ocurre cuando, capacitados por la palabra de Dios en el estado legal, nosotros decimos, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Y ahora qué hago? Anda, levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. En ese momento nosotros somos regenerados. Cuando conscientemente procedemos al arrepentimiento y la fe. En ese momento, por la fe, somos unidos a Jesús. Y en el momento en el que somos unidos a Jesús, simultáneamente ocurren tres operaciones, dos de las gracias legales, dos gracias legales y una operante, justificados, adoptados y regenerados. En el acto de la reconciliación, Dios nos confiere lo que Cristo hizo a favor de la humanidad. Él dice ahora lo que mi hijo hizo por toda la raza, que se aplique a mengano, ¿no es cierto? Y en ese momento, en virtud de lo que Cristo hizo, su justicia es mía. Su condición de hijo ahora es mía. Y viene el poder de Dios a resucitarme en el sentido de la regeneración. Veámonos en la Escritura. Colosenses capítulo 2, versículo 12. Habiendo sido sepultados con Él, Cristo es Él, en el bautismo, en el cual también han resucitado con Él por la fe. Todo esto está acá. ¿Qué es este lenguaje de ser sepultados, resucitar? Habiendo sido sepultados, también han resucitado. ¿Qué es eso de ser sepultado y ser resucitado? En el bautismo, dice, ¿no? Cuando nos bautizamos, estamos simbolizando realidades espirituales. Cuando nos sumergimos en el agua, ¿qué decimos? Según Romanos 6, hemos muerto al pecado. El pecado ya no tiene poder sobre mi vida. Yo ya no soy el hombre que era antes. Ahora soy un hombre nuevo. ¿Y en qué se simboliza que soy un hombre nuevo? En que cuando me levanto del agua, ahora aparece un nuevo hombre. ¿Cuál es la carga simbólica de eso? Que así como Cristo fue sepultado y resucitó, Él hizo eso a mi favor. Ahora, a causa de que Él murió y resucitó por mí, el pecado, el poder del pecado en mi vida, en mi voluntad, es cortado. De tal manera que yo ya no soy el hombre que era antes, ya no tengo el carácter de antes, ya no vivo, no actúo como actuaba antes. Ahora, por el poder de Cristo, yo soy un hombre nuevo. Así como Cristo murió y resucitó físicamente, yo estoy muriendo en un sentido simbólico, ¿no es cierto? Porque vos seguís siendo el mismo persona que fuiste desde que naciste. Simbólicamente es un símbolo. Vos ya no sos el que eras antes, ahora sos una persona que ama a Cristo con todo su corazón. Has muerto. Debajo del agua quedó lo que eras. El símbolo es ya no sos lo que eras antes. Ha desaparecido el viejo Eduardo, ¿no es cierto? Y ahora que salís del agua, estás simbolizando que he sido liberado, sanado, y ahora yo voy a seguir a Cristo como un discípulo. Ese es el símbolo. Cuando se habla de morir, resucitar, se está hablando de la vida de Dios que viene a mí. Lo que muere es el poder del pecado sobre mi vida. Lo que nace es una nueva vida ahora cuya voluntad puede obedecer a Dios. Él produjo en mí el querer y el hacer. Eso ocurre siempre en virtud de nuestra unión con Cristo. Aparte de Cristo, de lo que Él hizo por nosotros, no tenemos bendición, no tenemos salvación. Dios no puede hacer nada a nuestro favor a menos aparte de Cristo. Entonces, habiendo sido sepultados con Él en el bautismo, en el cual también han resucitado con Él por la fe. La fe es la condición, es el medio, es el instrumento por el cual somos
unidos a Cristo y en esa unión muere nuestro viejo hombre y somos hechos nuevos. ¿Se entendió? Entonces, aclaro simplemente por una cuestión importante acá. Acá se dice que esto ocurrió en el bautismo, habiendo sido sepultados con él en el bautismo, en el cual también han resucitado con él. ¿Por qué dice en el bautismo? Porque en la iglesia primitiva, después de decir, varones hermanos, ¿qué haremos? La gente, convencida de sus pecados, ellos le decían, bautícense. Y en el bautismo ellos se reconciliaban con Dios porque era la primera vez que ellos invocaban el nombre de Dios para salvación. Como nosotros tratamos de hacerlo cuando podemos acá. Entonces, cuando ellos por primera vez se bautizaban, decían, Señor, perdona mis pecados. No era una celebración religiosa para ellos el bautismo. Era el momento de su reconciliación con Dios. Se bautizaban ahí nomás, no después de un curso de membresía. Señor, perdóname. Y ahí se unían a Cristo y cuando ellos entraban y salían del agua, estaban representando simbólicamente lo que estaba ocurriendo en sus espíritus ahí, en sus almas. Bien. Romanos 7. Veamos un último texto. En Romanos 7. Entonces, amados, es importante que la gracia convincente nos capacita para creer por la fe. Y cuando creemos, confesamos a Cristo, ahí somos regenerados, somos unidos a Cristo y todas las gracias vienen. ¿Está claro eso, no es cierto? Bien. Romanos 7, vimos el hombre que dice, la ley es espiritual, yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. No practico lo que quiero hacer, sino que lo que aborrezco, eso hago. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. Porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero, eso practico. Miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Romanos capítulo 8 viene la respuesta, se nos explica la regeneración. Cuando el hombre dice, ¿quién me libertará? Y clama a Cristo, esto es lo que ocurre. Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, unidos a Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El hombre de Romanos 7 es conforme a qué anda, la carne o el Espíritu. Yo soy carnal, la ley es espiritual. Yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. Pero los que están en Cristo Jesús andan conforme al Espíritu y no conforme a la carne. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa con esos que están en Cristo? Recuerden versículo 24, capítulo 7, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y la muerte. El hombre romano 7 no es salvo, no es regenerado. Estado legal, no estado de regeneración, no estado de gracia. Clama, ¿quién me librará? ¿Quién me librará? Ahora bien, el Espíritu le infunde vida, esa vida reconstruye la imagen de Dios en él, mitiga los efectos del pecado y ahora sí, no solo tengo el querer, tengo el hacer. Ahora puedo, me liberó, ya soy libre de la ley del pecado y de la muerte. Piensen en las implicaciones de esto, amados. Grados de libertad. ¿Anhelás ser libre? ¿Anhelás dejar de pecar? Grados de libertad disponibles ahí para nosotros. Grados de sanidad ahí para nosotros. Bien. Dejamos todo lo que queda porque no hay más tiempo. No hay más tiempo. Les puedo enviar notas y varias cosas interesantes para que puedan ver. Simplemente menciono las aplicaciones. Uno, confiemos en el Señor, porque no podemos resucitar muertos espirituales, no podemos infundirle vida al otro. No puedo reconstruir la imagen de Dios en el otro. No puedo hacer que una flor toda marchita pueda florecer de nuevo. No puedo quitarle la infección. No puedo. Confianza en el Señor para nuestra obra y para nuestra vida. Siempre somos, Juan 15, pámpanos de la vid. Separados de Él, nada podemos hacer. 2, trabajemos con el Señor imitando sus movimientos. Nosotros tenemos que ser medios de gracia proveniente, haciendo el bien a todos. Mateo 5, ¿no? Como hijos de Dios, Él hace salir su sol sobre malos y buenos. Nosotros también manifestamos bondad. Si nos golpean, ponemos la otra mejilla. Si nos piden algo, se lo damos, etc.
queriendo hacer pre-evangelismo, ¿no? Hacemos sobre todo buenas obras acá, para tratar de ablandar el corazón de ellos, de crearles una atracción al Señor. Imitamos los movimientos de la gracia convincente, predicando el Evangelio con convicción, con vehemencia, como profetas, aplicando la palabra de Dios que es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos si la usás con dignidad. Porque podés tomar la espada y no hacer nada. No, vos sos ese hombre, arrepiéntanse, crean en Cristo, ¿no? Con gracia, con todo, con sabiduría, pero tenemos que ser convincentes, tenemos que tener una predicación conversionista, que lleva a la gente a la conversión. O sea, no intentes ser gracia preveniente cuando tenés que ser gracia convincente, ¿me entendés? ¿No es cierto? No intentes ablandarle el corazón cuando se lo tenés que partir al medio con la palabra de Dios. Gracia regeneradora, ofrezcan, otra aplicación más, de seguir los movimientos de la gracia, ofrezcan el nuevo nacimiento. Ezequiel 18, hagan su nuevo corazón, nos dice el Señor. Se lo ofrecemos. ¿Querés ser libre? ¿Querés dejar de drogarte? ¿Querés dejar la pornografía? ¿Querés dejar la ira? ¿Querés dejar el mal genio? ¿Querés dejar la amargura y el rencor? ¿Querés dejar la depresión? ¿Querés dejar sobre todo la apatía y la indiferencia hacia Dios? Podés ser nuevo. Él puede liberarte, Él puede operar tu corazón. ¿Querés una cirugía a alma abierta? Y que Él escriba su ley en tu corazón y no en tablas de piedra. Ofrezcamos un nuevo nacimiento y llevémoslo a eso, que entiendan que no pueden regenerarse a sí mismos. Hablemos de la regeneración. Justificación, regeneración y adopción son los temas de la predicación. Y lo ofrecemos a la gente, llevándolos a una crisis, en el buen sentido de que ellos no pueden justificarse y no pueden regenerarse. Y si no son justificados y regenerados, no van a entrar al reino de Dios. Tercera aplicación, amados, seamos humildes. Todo lo debemos a la gracia de Dios. Todo. Ahí, calvinistas y arminianos estamos totalmente de acuerdo. Sin esta gracia, en el fondo del océano, comidos por los tiburones, ¿no es cierto? Cuarto, sabiduría. Piensen en esto, mediten. Acá hay mucha sabiduría. ¿Cómo podemos identificar a las personas en su estado natural, legal o estado de gracia? ¿Cómo imitar los movimientos de la gracia de Dios? ¿Cómo interactúas vos con estas gracias? Mucha sabiduría, mucha sabiduría. La salvación no es algo estático, no es yo ya fui salvado. No, yo fui atraído a Dios, convenció mis pecados, regenerado y estoy siendo santificado. Es algo presente, no es algo del pasado. Yo fui salvado. No, está siendo salvado. Está siendo sanado. ¿No es cierto? Pensar en los tres tiempos de la salvación, pasado, presente y futuro, todo es la salvación. Hemos tenido una prédica específica sobre los tiempos de la salvación, creo que se llama El Camino Angosto. Y creo que debemos pensar más en nuestra salvación en término presente. Bien, amados, lo dejamos acá por hoy. Lamentablemente no tenemos tiempo para preguntas. Pero pueden enviar sus preguntas al grupo o de manera personal. ¿Quedó claro? ¿Entendieron qué es el nuevo nacimiento y cómo ocurre ahora? ¿Todo entendieron? Más o menos. Por favor. Bueno, algunos se quedan con preguntas que no vamos a poder responder ahora, pero algunos se quedan con preguntas. Socorro, bueno. Bien, amados. Envíen sus preguntas entonces. Y puedo responderlas públicamente a través de alguno de nuestros canales. Así todos las pueden escuchar y sacar provecho de eso. Oremos. Gracias, Señor, por este tiempo de meditar en tu palabra, en tus caminos, de intentar sistematizar los datos bíblicos respecto a la salvación. Nuestra salvación, tu obra de gracia, tu trabajo en el mundo, Señor, y en nuestras vidas y en tu iglesia. Añadinos sabiduría, Señor. Ayúdanos por favor. Que podamos, Señor, sacar provecho de esta clase y que tu palabra dé fruto en nosotros. Que podamos ser más hábiles para caminar con vos y para atraer a otros a la salvación. Amén.